Estimados estudiantes, en la tarde de hoy quiero compartir con ustedes una información referente a la matriz de las 5 fuerzas de Porter, que es un modelo de análisis del entorno, el cual se basa en 5 factores conocidos como fuerzas, que son las que empujan o llevan a la organización a responder a su entorno de una manera positiva, de una manera que por lo menos le permita garantizar su permanencia en el mismo y en cierta medida también poder alejarse un poco de lo que están haciendo nuestros competidores más directos y que evidentemente pues tienen un impacto en las decisiones que nosotros vamos a tomar. Les voy a compartir esta presentación, que es una presentación que ya está disponible en la plataforma de Moodle y la cual ustedes van a poder utilizar para la comprensión del tema, pero solamente es una guía, es decir, ustedes tienen también que investigar un poco más a fondo sobre el tema y comprender un poco mejor aún cómo deben utilizar ustedes esta plataforma. Déjenme verificar algo aquí. Bien, entonces, vamos a comenzar por hablar un poco sobre lo que es la capacidad estratégica, retomando un poco lo que ya hemos venido viendo en las presentaciones anteriores y entender que la búsqueda de una capacidad estratégica que nos ofrezca ventaja competitiva sostenible es una búsqueda un poco difícil, es decir, no es tan evidente, no es nada evidente ver en qué somos mejores que los demás. Recuerden que muchas veces tendemos a visualizar situaciones que no necesariamente son las correctas, porque obviamente somos parte de la situación que estamos analizando. Entonces hay que salirse un poco, ver hacia afuera, ver qué es lo que está pasando para nosotros poder identificar claramente cuáles son las situaciones que están en nuestro entorno y cuáles de ellos refuerzan nuestra capacidad estratégica y de esa manera nosotros poder establecer posibles rutas de acción o posibles acciones tácticas que nos permitan reforzar la misma. Entonces, lo que queremos encontrar son dónde están esas posibilidades en el entorno y cuáles son esas capacidades estratégicas con las que yo cuento que nos permitan aprovechar dichas oportunidades que nos dan. ¿Okay? Entonces, obviamente, estas capacidades estratégicas que ustedes están identificando ya dentro de las fortalezas en el análisis FODA que ya vimos, ustedes lo que están evidenciando es cuáles de estas capacidades estratégicas se consideran sólidas, cuáles son duraderas y cuáles son las más difíciles de imitar. Y fíjense que son 3 aspectos fundamentales y clásicos. Primero, que sea sólida, es decir, que sea algo que yo pueda sostener en el tiempo, ¿sí? A través de mi accionar directo. Debe ser duradera, es decir, que se mantenga para el mercado, no solamente verlo desde adentro, sino verlo desde afuera, es decir, que se mantenga en el mercado, es decir, que una fortaleza de hoy pueda seguir siendo una fortaleza mañana o dentro de un año o dentro de 2 años, es decir, verlo en función del tiempo, qué tan duradera puede ser esta fortaleza y finalmente evidenciar esta capacidad estratégica reconocida, qué tan difícil puede ser de imitar. Y este es otro factor clave importante, porque la durabilidad pues proviene un poco del entorno en el que nos estamos inmersos, pero ese entorno es dinámico, es un entorno que está cambiante y los participantes de ese entorno están constantemente haciendo adecuaciones, evolucionando, interactuando con todos los jugadores dentro del mismo y por ende esa capacidad que nosotros hemos identificado o que hemos desarrollado pues puede tener una vida útil más corta o más larga dependiendo de cómo ese entorno responda. Y ese entorno obviamente va a responder en función de la facilidad o qué tan difícil puede ser imitar esta capacidad estratégica. Es decir, si es algo que se puede imitar fácilmente o es algo que tomaría algún tiempo para poder desarrollarlo. Por ejemplo, yo puedo decir
que mi capacidad estratégica está en mi capacidad de poder ofrecer productos a mejor precio, a un precio más bajo en el mercado versus mis competidores más directos, ¿ok? Esa capacidad de poder tener un precio bajo de mercado, pues me da posicionamiento, me da clientes, me ayuda a mantenerme vigente en el entorno. Sin embargo, ¿qué tanto tiempo puede pasar antes de que un competidor decida ofrecer el mismo tipo de productos a un precio igual o aún mejor, es decir, más bajo? Entonces, esa capacidad de poder imitarlo puede ir en función de varias cosas. Por ejemplo, si mi precio más bajo está sostenido, está sustentado en una estrategia de costo, entonces para que alguien me pueda imitar va a tener que hacerlo o bien mejorando mi estrategia de costo, es decir, mi capacidad de poder producir el bien en condiciones de ventaja de costo, o puede ser una empresa que, por ejemplo, a pesar de que no tiene la misma condición, está dispuesto a disminuir o a reducir su margen de rentabilidad para poder ofrecer el producto a igual costo. Entonces, yo puedo tener una estrategia de costo fundamentada, ¿sí? Bien estructurada, que me permite a mí vender a un precio más bajo, pero mi competidor tiene un elemento que probablemente yo no estoy dispuesto a considerar, y es ganar menos por cada producto vendido. Entonces, ahí vemos que una competencia, una capacidad estratégica que era el precio, ¿sí? Se ve mermada por la disponibilidad o por la intención de un competidor directo de decir, ¿sabes qué? Yo prefiero ganar menos pero vender más. Entonces, eso está en una nos pone en una situación en donde evidentemente pues no vamos a tener esa capacidad de poder mantener esa diferenciación por precio, y nos tocaría entonces evaluar otras alternativas. Si quiero seguir todavía con ese esquema de precio bajo, entonces voy a tener que afinar aún más mi estructura de costos, o voy a tener que buscar alguna otra alternativa, como vamos a ver ahora en un diagrama, que me puedan ayudar a mantener esa estrategia. Entonces, la capacidad estratégica es la capacidad de la dirección de la empresa en sus ámbitos externos e internos, es decir, nos vemos hacia afuera y también hacia adentro, ¿sí? De poder ir abarcando todos los elementos relevantes en cada una de estas dimensiones, es decir, ver qué hay allá afuera, ¿sí? Y qué hay adentro. Y en función de lo que el mercado, el entorno, como hicimos en el análisis del entorno, basado en el modelo de los 6 ámbitos, ¿sí? Basado en este modelo vamos a ver 6 ámbitos de acción. Esos 6 ámbitos de acción me deben llevar a mí a entender cuáles son las posibles oportunidades y amenazas que hay en ese entorno, para entonces establecer o definir cuáles son las situaciones o las condiciones dentro de la organización que yo puedo utilizar para mejorar mi posición estratégica en función de ese entorno dinámico que estoy identificando. Entonces debemos tener en cuenta que todos los elementos de análisis de la industria propuestos por Porter, ¿sí? Están en la parte externa, ¿sí? Están en la parte externa. ¿Por qué? Porque miran a la organización desde adentro, pero en ese entorno macro exterior. Y eso es lo interesante de este análisis, porque se puede comparar con un análisis industrial y también con un estudio de mercado, es decir, que nos permite trabajar en ambos. Más aún, el modelo de Porter trabaja sobre la base de entender o comprender la rivalidad competitiva, y esto es precisamente lo que nosotros estuvimos analizando cuando vimos el modelo de los factores claves del mercado, en donde lo que estamos haciendo es enfocándonos en qué es lo que nos pide el mercado, qué están haciendo nuestros competidores y qué es lo que yo como organización entonces puedo y debo hacer, ¿ok? Entonces, debemos considerar actividades que realiza la empresa en su influencia sobre sus propias estrategias, o sea, su proceso estratégico, y también los diversos modos de abordar los problemas de la organización. Es decir, no solamente saber con qué cuento, sino qué hago con eso, con lo que yo estoy contando. ¿Para qué? Para responder al mercado. Es decir, es un poco la forma como nosotros podemos trabajar tanto hacia afuera, en una dimensión externa, y hacia adentro
en una dimensión interna, es decir, usar lo que tengo en función de lo que el mercado necesita y también, obviamente, como ya lo hemos visto en módulos anteriores, respondiendo un poco hacia los intereses de la organización. Recuerden que todo lo que hace la organización pues va a responder a esa capacidad o a esa definición que nosotros hemos hecho de nuestra propia actividad y qué es lo que nosotros queremos alcanzar en función de nuestra visión y misión establecida para la organización. Entonces, esto nos lleva a resumir un poco que una capacidad estratégica clave de cualquier organización está en poder desarrollar una eficiencia en costos, contando con los recursos adecuados y las competencias para gestionar dichos costos, es decir, cómo nosotros los vamos a gestionar. Entonces, este punto es importante porque evidentemente una de las cosas que mueven los mercados es la posibilidad de generar valor percibido. ¿Qué quiere decir valor percibido? Quiere decir lo que el consumidor, ese cliente, recibe o percibe de su propio consumo de un bien o servicio particular. La razón por la que nosotros preferimos X marcas o X productos, por ejemplo, ¿sí? Es porque nosotros percibimos un valor particular. Por ejemplo, usted va al supermercado y va a comprar tortilla de maíz amarillo. ¿Okay? Va a comprar tortilla de maíz. Usted tiene la tortilla de maíz que viene totalmente cruda, es decir, está formada pero cruda y usted la va a tener que freír o asar. Y usted tiene la tortilla de maíz que ya viene precocida, asada. ¿Okay? Son dos tipos de tortilla, ambas son de maíz, pero para algunos clientes hay mucho más valor en comprar la tortilla cruda sin preparar aún, que solamente es para freír porque le gusta sentir el sabor de ese producto recién cocido. Por el otro lado tienes al consumidor que dice, yo no tengo mucho tiempo de estar friendo nada, no me gustan los productos fritos, entonces yo prefiero una tortilla que ya venga preasada, en donde lo único que tengo que hacer es ponerlo en un sartén sin aceite, pasarlo un poquito y ya tengo una tortilla preparada. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos una estructura de productos diferentes, ¿sí? Que tienen costos distintos. No es lo mismo producir una tortilla tradicional sin cocer que una tortilla ya asada. ¿Por qué? Porque la tortilla ya asada tiene un componente extra que es el costo de asar la tortilla y empacarla para que se pueda comercializar. La pregunta está ahora en el precio. ¿Cuál es el precio de la tortilla sin cocer? ¿Cuál es el precio de la tortilla asada? Y cómo yo puedo diferenciar cuál tiene más valor para mí como consumidor. Y esto es individual, es decir, cada consumidor va a medir su propia valoración en base a muchos factores internos del individuo. Tu cultura, tu capacidad económica, tu educación, o sea, hay muchas cosas que van a formar tu percepción en torno a los consumos. Entonces, entender esta dinámica es importante porque siempre esto nos debe llevar a la pregunta clave de este costo, ¿qué valor me agrega? Esa pregunta es fundamental. Cada costo que nosotros agregamos en nuestro esquema de producción o nuestro esquema de entrega al mercado tiene que tener algún beneficio de valor asociado para que sea interesante. Y eso lo vamos a ver posteriormente en otro tipo de análisis. Pero en este punto es importante tener claridad en el tema del factor costo como un eje transversal en las estrategias de cualquier organización. Esto es lo que se considera un eje transversal en cualquier análisis de estrategia de cualquier organización. Entonces, esto nos lleva a esta imagen que la voy a ampliar un poco para que la podamos ver mejor, ¿sí? Que es un árbol, obviamente, con diferentes ramas que todas apuntan hacia dónde, hacia lo que es la eficiencia en costos. Y es que la eficiencia en costos puede nacer de varias áreas. Una de ellas es, por ejemplo, en el diseño y desarrollo de productos. Yo diseño y desarrollo productos que me permitan tener algún tipo de eficiencia en costos. Por eso es que vemos, por ejemplo, que hay empresas que se preocupan, por ejemplo, por el empaque, cómo empaco. ¿Sí? Entre más eficiente es mi empaque, menor es mi costo unitario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilizo menos empaque, utilizo menos tiempo, los procesos son más rápidos. Entonces, yo en el diseño y el desarrollo de los productos
yo voy a considerar qué factores de ese producto me están añadiendo costos y de qué forma esos costos añadidos se pueden traducir en valor desde el punto de vista del mercado. Entonces, un factor o un elemento para añadir eficiencia en costos dentro de una organización está precisamente en el diseño y el desarrollo de productos. El otro factor sería el uso eficiente de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una capacidad instalada en una organización, en una empresa, pues el uso eficiente de esta capacidad hace que mi costo unitario producido sea menor. ¿Por qué? Porque estoy utilizando al máximo esa capacidad instalada. Recuerden el hecho de tener una máquina sentada en una fábrica, por decir algo, ¿sí? Tiene un costo. O sea, ya hay un costo asociado y ese costo se va a diluir entre el número de unidades que yo soy capaz de producir. Entonces, si el número de unidades es más alto, pues evidentemente el costo unitario es más bajo. Pero si el número de unidades es bajo, entonces el costo asociado a tener instalada una capacidad que se considera ociosa, pues obviamente hace que el costo unitario pues se incremente, ¿ok? Entonces es importante el tema de las eficiencias. Por eso es que una de las claves estratégicas siempre está en buscar eficiencia y productividad, porque entendemos que hay costos fijos instalados que si no se utilizan adecuadamente y correctamente, pues nos están añadiendo un costo adicional a nuestra capacidad productiva. ¿Okay? El otro factor tiene que ver con experiencias y procesos y esto tiene que ver con aprendizajes, es decir, cómo nosotros podemos desarrollar los aprendizajes y esos aprendizajes se llevan a la práctica a través de la modificación de procesos. Todo proceso dentro de una organización debe contribuir con mejorar la capacidad de producir valor, es decir, todo tiene que formar parte de la cadena de valor de la organización, desde la compra de la materia prima hasta la entrega del producto al cliente final. Todo ese proceso desde inicio a fin debe generar valor al final. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo nosotros podemos a través de nuestra propuesta producir valor a través de cada uno de los procesos y nuestra experiencia y nuestra metodología de producción nos debe llevar a que constantemente estemos revisando los procesos. ¿Para qué? Para ir haciéndolos más eficientes, vamos al punto anterior, y que a la vez nos permitan generar valor en el proceso. Otro elemento es el que tiene que ver con las eficiencias de compra de insumos. Y ahí vamos a ver el tema con los proveedores, es cómo nosotros manejamos la relación con los proveedores y cómo nosotros manejamos la administración de los inventarios asociados a insumos y materia prima. Esto es fundamental y es importante porque en la medida en que yo puedo administrar mejor mis compras, en la medida en que yo puedo negociar mejor mis costos de adquisición de insumos y materia prima, en esa misma medida yo voy a estar inyectando al proceso una materia prima que ha sido más eficientemente adquirida y por ende su costo asociado unitario es menor. Y eso hace que eventualmente yo pueda llegar al mercado con un producto a un costo menor de producción, lo que me permitiría a mí dos cosas. Uno, poder ofrecerle al mercado un producto de mejor precio porque tengo una estructura de costo que lo soporta, o por el otro lado puedo llegar al mercado con un producto de propuesta de valor que evidentemente tiene una mejor rentabilidad porque mi costo es menor. Es decir, no voy a sacrificar precios, sino que voy a incrementar mi rentabilidad porque tengo un gap, tengo un espacio entre mi costo de producción y mi precio de venta que es un poco más amplio y eso me permite a mí, pues obviamente, generar más rentabilidad si fuese el norte o la decisión que tiene la organización de querer lograr y alcanzar. Entonces, el quinto elemento de análisis sería las economías de escala desarrollada, que tiene que ver un poco con el tema de la capacidad instalada. Yo tengo capacidad instalada, entonces ahora yo voy a establecer mis economías de escala a fin de poder utilizar mejor mi capacidad instalada y ser más eficiente en mi línea de producción. Es decir, cómo yo puedo mejorar
esa línea de producción para poder producir lo más posible. Y aquí hay una mezcla entre el diseño de los productos para que sea más óptima su fabricación, el uso de la capacidad instalada y las mejoras continuas en los procesos de producción que me deben llevar a mí entonces a poder desarrollar economías de escala más eficientes. Y por último está el manejo adecuado de la cadena de valor y de procesos posterior a la fabricación, que evidentemente también constituye un rubro importante en la forma de que nosotros podamos agregar valor a nuestros consumidores y llegar al mercado con una propuesta de valor que sea lo más atractiva e interesante posible. ¿Okay? Entonces, todos estos 6 elementos son los que nosotros debemos tener frescos, presentes, siempre alerta, para efectos de poder nosotros establecer eficiencias en costos que nos permitan, ahora sí, poder establecer áreas estratégicas de diferenciación y posicionamiento. Fíjense en esta matriz que aquí les presento, ¿sí? Yo tengo diferentes alternativas de definición de mi estrategia. Yo puedo establecer mi estrategia en base a resultado financiero, en base a diferenciación de precio y valor, en base a innovación y desarrollo, en base a eficiencia productiva y en base a eficiencia logística. Yo puedo trabajar en cualquiera de estas áreas, ¿sí? O combinadas inclusive. Pero hay un eje transversal y el eje transversal está en costos eficientes y controlados. Es decir, yo no puedo pensar en función de diferenciación en precios si primero no tengo también a transversal, en paralelo, junto con esa decisión estratégica, una decisión estratégica basada en costos y eficiencias. ¿Por qué? Porque mi precio va a depender de mi capacidad de control de costos. La innovación, el desarrollo de nuevos productos, tiene que ir en función de nuestra propia capacidad de poder controlar y generar eficiencia en costos. Igual es la eficiencia productiva, la eficiencia logística. Entonces, una posición estratégica diferenciada nos debería llevar, por ejemplo, en resultados financieros a una eficiencia y efectividad financiera sostenible. ¿Y qué hace que una decisión financiera sea sostenible? Lo que lo hace sostenible es tu propia capacidad de poder mantenerlo, y para poder mantenerlo necesitas tener una estrategia transversal funcionando 24/7, 365 días al año. Es decir, permanente. Permanentemente el tema de los costos debe ser una tarea obligada para todo gerente. ¿Sí? Todo estratega debe tener claro que todo lo que yo añada, agregue a mi esquema de trabajo como organización es fundamental para mantener mi posicionamiento estratégico. Si vamos a hablar de precios, precios competitivos y sostenibles y capacidad de respuesta al mercado, siempre pensando en que si yo quiero hacer algo en el mercado, ¿sí? Eso puede implicar algunos procesos adicionales entre la organización, tengo que ver los costos asociados a eso. Quiero hacer una promoción, quiero lanzar un producto nuevo, quiero hacer un duo pack, o sea, que la estrategia que yo quiera hacer desde el punto de vista de mercado y que tenga que ver con precios, pues evidentemente está asociado a costos, y esos costos tienen que permitirnos a nosotros, uno, poder crear valor, generar valor, que obviamente debe ser mi norte principal. ¿Cómo genero valor al mercado? Porque generar valor es lo que me mantiene vigente para mis competidores, para mis consumidores. Pero además de eso, es generar valor con costos eficientes. Esa debe ser mi dinámica, ese debe ser mi norte, ese debe ser lo que yo como empresa debo tener siempre claro. No importa lo que yo haga, no importa qué yo necesite hacer para el mercado, todo es posible siempre y cuando yo tenga en cuenta que lo que yo vaya a hacer, si los costos que esto genere no va a tener esa contrapartida del lado del mercado, de decir, es que yo prefiero este producto porque me da esto adicional, es decir, me agrega valor, entonces ahí tengo un problema. Hay muchas ideas que pueden sonar como interesantes, pudiesen sonar atractivas o buenas, pero cuando lo vemos desde la óptica del cliente, el cliente dice, es que eso a mí no me agrega valor. Y si a mí no me agrega valor, pues evidentemente es algo que no va a servir para mucho, porque nosotros necesitamos agregarle valor al mercado. Entonces, vista esta diapositiva, entonces vamos a ver ahora a qué se parece el modelo de Porter. Y el modelo de Porter está basado en 5 fuerzas fundamentales. Y la primera
es la rivalidad competitiva, que no es otra cosa que el grupo o el clúster de competidores directos de la empresa. Es decir, yo estoy en un segmento de mercado identificado, en ese segmento hay clientes y en ese segmento hay competidores, ¿sí? Entonces, estos competidores con los que yo estoy en ese clúster industrial o de mercado, como quieran llamarle, ¿sí? Estos competidores ejercemos fuerzas entre nosotros. ¿Por qué? Porque un competidor lanza una promoción, el otro competidor lanza un producto nuevo, el otro competidor da créditos, el otro competidor tiene entrega a domicilio, el otro competidor hace marketing virtual online. Entonces, entre todos estamos constantemente en esta lucha, ¿sí? Tratando de mantener nuestro posicionamiento de mercado para efectos de poder lograr entonces diferenciarnos de ellos, salirnos un poco de lo que ellos normalmente están haciendo, y yo voy a hacer algo diferente, pero teniendo en cuenta que, y volvemos a lo mismo que hemos dicho ya durante la presentación de hoy, tomando en cuenta que tenemos que generar valor al mercado. Si yo no genero valor, definitivamente no voy a tener un factor diferenciador que me mantenga vigente. Entonces, hay que tener esa claridad. Cuando nosotros hablamos de rivalidad competitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que conocer al cliente. Este análisis no es un análisis para hacer listaditos, no. Este es un análisis para comprender lo que está pasando. Pero hay que conocer al competidor, me disculpo. Hay que conocer al competidor. No es para hacer un listadito de quiénes son nuestros competidores. Es para conocer qué está haciendo cada uno de los competidores. Si yo estoy en una industria X, en un mercado particular X, por ejemplo, una de las cosas que yo hago inmediatamente es suscribirme a los portales de redes sociales que mis competidores tienen. ¿Por qué? Porque yo quiero ver qué publican, qué pautan, qué dicen sus clientes, qué dicen sus seguidores. Es decir, hay información allí que a lo mejor a mí me puede servir. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es crear una cuenta para hacerme seguidor de ese competidor. No hay nada pecaminoso en eso. Eso es parte de investigar, de estudiar el mercado, de conocer a nuestra competencia. Entonces, yo quiero saber qué está haciendo mi competidor, quién es mi competidor, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que ofrece al mercado, qué piensan sus clientes. Cuando ustedes vieron el modelo de la matriz de los factores claves del mercado, esta matriz nos lleva precisamente a comprender qué está haciendo mi competidor, qué está haciendo mi competencia en función de cada uno de los factores claves de ese mercado, ¿sí? Cada uno de los factores claves, lo que el mercado dice, esto es lo que define que yo quiera o no quiera un producto en particular, o que prefiera o no prefiera una marca X. Eso es lo que yo tengo que medir, porque en función de lo que el mercado dicta, yo voy a tener que ejecutar mis propias competencias y fortalezas. Entonces, yo quiero saber qué es lo que quiere el mercado, pero además de eso, yo quiero saber qué están haciendo mis competidores, y como lo vimos en la presentación de la matriz, yo puedo ver dónde están las debilidades de ellos. Y dependiendo de las debilidades de ellos, si esas debilidades que ellos tienen están en factores críticos de alta calificación o valoración para el mercado, entonces yo quiero accionar allí. ¿Por qué? Porque eso me puede llevar a mí a captar una masa de consumidores potenciales interesante, más grande. Entonces, no es solamente listar quiénes son mis competidores, yo quiero saber qué están haciendo cada uno de ellos. Inclusive tengo que ir a esos locales comerciales o comprar el producto para estudiarlo, para investigarlo, para ver qué contiene, para ver cómo se usa, qué tan fácil es, para ver si yo necesito, por ejemplo, mejorar el mío. Es decir, si yo tengo que cambiar algo en mi propuesta de valor al mercado, y de esta manera entonces yo sí poder establecer qué es lo que el consumidor realmente está necesitando de mi parte, para yo poder influenciar aún más sobre su percepción mía como oferente en el mercado en el que yo estoy compitiendo, y que evidentemente pues no voy a tener todo el 100% del mercado que me prefiera, pero lo importante es qué yo puedo hacer para, por ejemplo, influenciar con mi propuesta de valor al mercado, cómo yo puedo influenciar aún más cómo
para que esos clientes puedan tomar esa preferencia en dirección a lo que yo realmente estoy buscando. Entonces, el modelo de Porter parte primeramente por establecer esa rivalidad competitiva y el modelo reconoce que es un mercado dinámico, es un mercado difícil, es un mercado en donde constantemente tenemos que estar revisando nuestra propuesta de valor para mantenernos vigentes. La falta de previsión nuestra de poder ofertar al mercado una propuesta de valor es lo que va a hacer que nosotros como organización perdamos fuerza y salgamos posteriormente del mercado. Entonces, aparte de la rivalidad competitiva, Porter reconoce otras 4 fuerzas que obviamente tienen un impacto directo en la forma como nosotros como organización pues también nos conducimos, y una de ellas es lo que tiene que ver con nuevos competidores. Y ojo con esto, y retomo este punto. Este es un modelo externo, es decir, un modelo que está hacia afuera. Lógicamente yo voy a ejecutar desde adentro qué quiero hacer, pero es un modelo externo, es decir, un modelo que analiza el entorno en su contexto y por ende, lo que a mí me afecta, afecta a todo el mundo. Lo que a mí me beneficia, beneficia a todo el mundo. Vamos nuevamente a oportunidades y amenazas, ¿sí? Si yo estoy haciendo un FODA de una industria en particular, las oportunidades y las amenazas son las mismas para todos. No puede haber diferencia entre uno y otro. El hecho de que yo esté más blindado para una amenaza no quiere decir que la amenaza desapareció. La amenaza está allí. Yo tengo respuesta, pero la amenaza está allí. Entonces, eso hay que verlo con esa objetividad necesaria para entender que lo que esté afuera yo no lo controlo. Y al no controlarlo, aun cuando yo esté blindado, sigue allí. ¿Sí? Esto no es como la avestruz que mete la cabeza en la tierra pensando que al no ver el peligro desaparece. No, el peligro siempre va a estar allí. ¿Sí? Así es que no lo veamos como que el estar ya resuelto ya eliminó la amenaza. La amenaza sigue latente, sigue allí, y el día que usted deja de hacer lo que está haciendo bien, probablemente la amenaza vuelve a resurgir. ¿Ok? Entonces, uno de los puntos claves importantes dentro del modelo es entender que nuestros productos también tienen sustitutos, ¿ok? Y cuando hablamos de sustitutos tenemos 2 cosas. Primero, los sustitutos perfectos, que son los que vienen de la industria, porque mis competidores que hacen lo mismo que hago yo también los venden, ¿ok? Pero hay productos que son sustitutos de otra forma, es decir, que suplen la misma necesidad, pero que evidentemente, ¿sí? Tienen otras características, están enfocados a otros mercados, pero en una circunstancia X pueden ser una buena alternativa para el mercado que yo atiendo. Entonces, hay que ver entonces cuáles son esos sustitutos que hay en el mercado que evidentemente pueden hacer que yo tenga que considerarlo dentro de mi esquema de competencia, porque son productos que me pueden perjudicar mi posición en el mercado, o pueden perjudicar mis ventas, o pueden perjudicar que pueden hacer que yo pierda un cliente. Por ejemplo, si usted vende llantas, ¿sí? Neumáticos para autos, ¿sí? Usted vende llantas nuevas, sustituto de una llanta nueva es una llanta usada, o el sustituto de una llanta nueva, inclusive de una llanta usada, por ejemplo, es una llanta que ha sido vulcanizada, reencauchada, como le decimos en Panamá. Entonces, evidentemente, ahí hay un sustituto importante. ¿Qué pasa? En situaciones como las que estamos viviendo hoy, de pandemia, de dificultad, en donde mucha gente ha perdido su empleo, en donde no tenemos los recursos con los que contábamos hace 5 o 6 meses atrás, pues si yo necesito comprar un neumático, ¿sí? Yo voy a buscar, por ejemplo, un neumático de segunda, de poco uso, que esté bueno, que me pueda ayudar y me pueda por lo menos durar, por decir un número, 6 meses más, y a lo mejor en 6 meses ya tengo una mejor posición económica y puedo comprar uno nuevo. Entonces, esa es una sustitución de consumo, es decir, es llanta, sí, pero es un tipo de llanta diferente. O sea, yo no compito en el mercado de llantas de segunda, yo compito en el mercado de llantas nuevas, pero una llanta de segunda me quita mercado. Entonces, es la forma como yo visualizo mi consumo, yo entiendo las necesidades de mi cliente, entiendo las condiciones de mi entorno, y de ahí yo voy a identificar ahora cuáles son esas posibles sustituciones que pueden haber en el mercado que pueden estar haciendo que yo pierda competitividad. ¿Por qué? Porque hay alternativas que el mercado está valorando que antes no
las teníamos, ¿sí? No las teníamos. Entonces, son cosas que van a ir pasando en la dinámica de los mercados y que si yo no las identifico, probablemente voy a tener algún nivel de incapacidad de responder a las demandas y condiciones que el mercado nos dicta. El otro factor o la otra fuerza que establece Porter son los nuevos competidores. Y un nuevo competidor es alguien que no está compitiendo actualmente, que no forma parte de esta rivalidad competitiva que vemos aquí en el centro, pero que evidentemente es un jugador que puede estar entrando al mercado y que va a entrar a competir aquí y que va a ejercer una presión extra adicional al mercado. ¿Por qué hay que considerarlo? Porque vamos a suponer que nosotros estamos atendiendo el mercado. Si cada uno de los participantes de este mercado, ¿sí?, identificados en esta matriz, cada uno de ellos tiene una porción del mercado, o sea, una parte del pastel es mía. Cuando entra un nuevo competidor, si el mercado no está creciendo, es decir, un mercado que ya está maduro, ya está establecido, su crecimiento es orgánico natural, es decir, crece con el crecimiento poblacional, pues evidentemente un nuevo jugador lo que va a hacer es que va a entrar a quitarle espacio a los demás, porque tengo que ganar mi propio espacio, ¿ok? Entonces ahí viene mi primer problema. La entrada de un nuevo competidor puede mermar mi participación de mercado. Entonces, si ya yo sé, ya yo estoy identificando que hay nuevos competidores entrando o que el mercado es suficientemente atractivo para atraer nuevos competidores, este es otro análisis diferente, porque no es que nadie viene, es que yo estoy generando un mercado tan competitivo, tan atractivo, o estoy en un mercado que está teniendo tal nivel de crecimiento que la entrada de nuevos competidores puede ser interesante para alguien más. Es decir, yo comienzo a ver, por decirles algo, el mercado de Panamá está creciendo, el mercado de Panamá tiene capacidad de compra, hay competidores, pero la capacidad los está rebasando, es decir, hay mucha más demanda de la que ellos pueden atender, voy para adentro. O, por ejemplo, no está pasando ninguna de esas cosas, el mercado no está creciendo, el mercado está maduro, está estable, está estático, ¿sí? No hay mucha más demanda en desarrollo, excepto la demanda orgánica que se da y las propias transformaciones de los mercados que son naturales. Pero ¿qué resulta? Que los competidores en este mercado, en esta industria, son altamente rentables. Entonces, yo ahí puedo tener un factor importante de análisis porque la rentabilidad del mercado puede hacer atractiva la entrada al mercado, ¿sí? Entonces, aquí me toca ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. Por ejemplo, estamos hablando de un mercado que cualquiera puede llegar y se establece, es muy fácil, no hay reglas, no hay normas, no hay leyes, no hay requerimientos financieros iniciales fuertes. Entonces, eso hace que muchos quieran entrar al mercado fácilmente. Y les voy a poner el ejemplo más fácil. En medio de la pandemia, hoy por hoy a veces hasta nos reímos y nos decimos, wow, hoy, definitivamente que en Panamá todo mundo, alguien hace algo, ¿sí? El que no hace pasteles, hace golosinas, y el que no hace moños para la cabeza, el que no hace camiseta, el que no hace maceteros, el que no hace alitas, el otro hace lasaña, el otro hace pastel de pollo, el otro hace empanadas, el otro hace chicheme, el otro hace X cosas. Entonces tú dices, wow, todo el mundo está haciendo algo. Ese es un indicador, entre otras cosas, obviamente, de la facilidad de entrar al mercado. O sea, no hay restricciones. Si el Ministerio de Salud impusiera ahora en este momento un decreto ley que dice, para usted poder vender un chicheme al público fabricado por usted, usted tiene que cumplir con estas normas de sanidad. Aunque lo esté haciendo usted en su casa, el 90% de las personas que están vendiendo algo desaparecerían. Porque las condiciones de entrada se hacen rígidas, se hacen difíciles de cumplir. Entonces, eso obviamente es uno de los elementos que hay que analizar. ¿Qué tan fácil es entrar al mercado? ¿Cuáles son las condiciones de entrada al mercado? Que obviamente los que están aquí ya compitiendo, ya cumplieron con ellas. La pregunta es, ¿qué tan difícil es para los que vienen nuevos entrar? Y es aquí donde venimos y aquí hay que ponerle atención a esta. Por eso cuando hicimos el análisis del modelo de los 6 ámbitos, ahí veíamos el tema político-legal, ¿sí? Y veíamos el tema competitivo.
Porque una de las cosas que aquí se maneja, así mismo como yo veo a mi competencia como eso, como lo que es una competencia, también lo puedo ver como un aliado. Y como aliado yo pudiese, obviamente, como aliado yo pudiese ponernos de acuerdo. Y al ponernos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle difícil a alguien más que entre. En Panamá, casos clásicos. Cuando estaba en la telefonía celular, estaba solamente Cable & Wireless y estaba una compañía que se llamaba Bell South, que después migró a Movistar y hoy por hoy creo que ya pronto va a ser, creo que es Tigo, si no me equivoco, es la que lo adquiere. Cuando estaban solamente estas dos, había una empresa que se llamaba Tricom, que quería entrar al mercado de celulares en Panamá. Y entre Bell South y Cable & Wireless se unieron y le hicieron la vida de cuadrito, de como ustedes no se lo pueden imaginar. Y finalmente, ¿qué pasó? La empresa no pudo entrar. No pudo. Simplemente, ¿por qué? Porque estas dos empresas buscaron que las condiciones de entrada fueran tan difíciles que era imposible para una empresa en ese momento el poder ingresar al mercado. Y así lo mantuvieron, hasta que finalmente cambió la normativa legal, y al cambiar la normativa legal fue que pudieron cambiar entonces el escenario y entraron entonces sí ya otros competidores como fueron Claro y Digicel. Entonces, ahí vemos que en este análisis, aquí lo que yo voy a comenzar a ver es dónde están mis opciones, dónde están mis alternativas, y a veces el concepto de competencia tenemos que cambiarlo por competencia, es decir, cooperar con mi competidor para lograr cosas que a los dos nos benefician, ¿sí? Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos que comenzar a evaluar y a considerar. Entonces, tengo productos que pueden quitarme mercado, aunque no sean iguales a los míos, pero que igual sirven la función, cumplen la necesidad. Y por el otro lado tengo los competidores que pueden estar entrando o que pudiesen entrar si las condiciones en las que yo estoy compitiendo, pues obviamente hacen que esa competencia sea posible. De ahí Porter identifica otros dos factores que lo denomina bajo el esquema de poder, el poder de los proveedores y el otro es el poder de los compradores. ¿Y por qué él dice el poder? Porque en algún momento, ¿sí?, dependiendo las condiciones de esta industria en particular, estos proveedores pueden tener o no tener poder. ¿El poder de dónde deriva? Deriva de la capacidad que tienen estos señores que están aquí, estos competidores de la industria, ¿sí?, de poder controlar quién vende qué y a quién le compran. Es decir, que si aquí hay muchos proveedores, pues obviamente, y aquí hay pocos compradores, el poder está de este lado. Es decir, las empresas tienen poder de negociación y a eso se refiere Porter básicamente. ¿Cuál es mi poder de negociación? Entonces, si aquí hay aquí hay pocos compradores, pero aquí hay muchos proveedores, el poder de negociación está acá. Ese es el caso de los productores agrícolas y los supermercados. Hay muchos más productores agrícolas que supermercados, por eso es que los supermercados ponen el precio, porque al final ellos dicen, yo pongo el precio y yo vendo como yo quiera, porque yo tengo el poder. O sea, el poder de negociación no está en quién suple, sino en quién compra. Eso cambia cuando acá hay muchos y aquí hay pocos. Entonces ahí es donde viene el cambio del poder y para muestra un botón, el costo y el precio de la cebolla hoy por hoy, porque hay poca cebolla y al haber pocos proveedores de cebolla, pues obviamente el precio tiende al alza, ¿ok? Entonces ahí es donde vemos esta relación y obviamente yo ¿qué quiero hacer? Yo quiero desarrollar buenas relaciones con mis proveedores. ¿Para qué? Para buscar de alguna manera tener algún nivel de control, algún nivel de preferencia que me permita a mí mantenerme en cierta medida en mejores condiciones que mis competidores directos. Igual ocurre del otro lado de la ecuación, con los compradores, con los clientes. Obviamente, habemos muchos más clientes que oferentes, es decir, hay mucha más gente comprando que empresas vendiendo. Entonces el poder, pues obviamente está del lado de la empresa. Pero estos compradores también tienen un poder que le da la ley, que es el caso, por ejemplo, en Panamá de la ley de Acodeco, que protege al consumidor y que obviamente le da cierto poder para evitar, por lo menos evitar el abuso, ¿okay? Todos estos entes reguladores como la Comisión Bancaria, la Asociación de Seguros, todos estos son en cierta medida
entidades que en cierta forma protegen un poco al comprador, al consumidor, y que por ende le dan algún nivel de poder, por lo menos poder contra el abuso, ¿okay? Contra los excesos que puedan tener algunas entidades y organizaciones. Entonces, ese poder, obviamente, esto está sujeto, por un lado, a la existencia de instituciones o de leyes que los protejan. Pero en sí mismo, los compradores, los consumidores también pueden tener un poder si se organizan, y eso obviamente es algo que para las empresas no es muy agradable conocer. Y les voy a dar el ejemplo más claro, lo tuvimos el año pasado, creo que fue el año pasado o a principios de este año, que fue un caso interesante, que fue el caso de la Cervecería Nacional con los dueños de Mini Super, ¿sí? Los comerciantes de origen asiático en Panamá se organizaron para hacerle contra a la empresa Cervecería Nacional, porque la empresa había estipulado un esquema de ventas en donde el comerciante, el dueño del mini super, de la bodega, de la pulpería, como conocen en otros países, se le limitaba un poco su beneficio económico, es decir, no iba a ganar, no iba a tener una rentabilidad adecuada, y el comerciante dijo, yo no estoy dispuesto a vender tu producto en esas condiciones. Y obviamente esta empresa, pues una empresa con prestigio, renombre, tiempo en el mercado, pues tomó su posición de líder y dijo, bueno, esas son las condiciones en las que tienes que comprar y así es como la vas a vender. Y eso lo dicto yo. Y obviamente los comerciantes dijeron, no, no estamos de acuerdo, y se organizaron. Y en el momento en que se organizan, el poder que tenía la empresa cambió de lugar y se fue a la mano del canal de comercialización, en este caso, que eran los asiáticos. Y los asiáticos le dijeron a la empresa, si esas son las condiciones, no quiero tu producto, llévate tu producto y llévate tus neveras. Cuando la empresa vio que la situación se les había salido de las manos, entonces les tocó negociar y se dieron cuenta de que en este caso, en este momento, el poder está en la mano del comerciante. Porque el comerciante, como controlador del canal de comercialización, tiene un poder que le da su posición frente al cliente. Es decir, Cervecería Nacional, por mucho que quisiera, no le iba a poder llegar a todos los clientes directamente para venderle un six-pack de cerveza. Eso lo hace el comerciante. Entonces, Cervecería Nacional dependía de ese comerciante para poder, ¿sí?, vender su producto. Y eso hace que, evidentemente, el poder pasara al comprador, no al vendedor. Entonces, este modelo nos permite ver esas dinámicas, pero este es un modelo de análisis, este no es un modelo de listado, este no es un modelo de escribir dos líneas, es un modelo de analizar lo que está pasando en el entorno, en qué condiciones está viviendo nuestra empresa en función de las otras empresas, y en base a eso nosotros vamos entonces a poder establecer, ahora sí, nuevamente, cuáles son las posibles estrategias que nosotros vamos a poder implementar a efectos de poder lograr establecer un posicionamiento estratégico que vaya más acorde con lo que el mercado está buscando y está pidiendo. Entonces, ver este modelo es un modelo totalmente dinámico, totalmente integrado, que nos va a permitir a nosotros entender cómo se están moviendo las fuerzas dentro de mi entorno, de mi entorno competitivo, y ver entonces de allí cuáles son esas posibles acciones que yo pueda desarrollar para mantener mi posicionamiento o mejor aún, mejorar mi posicionamiento de cara a el mercado que estamos atendiendo. Entonces, esto nos debe llevar a ver este modelito de una manera un poco más didáctica, ¿sí? Y yo se las voy a dejar aquí en su presentación. Y como ustedes ven, la rivalidad competitiva que estoy usando la matriz de los factores claves del entorno. Eso es lo que estoy usando. Estoy usando esta matriz ¿para qué? Para poder yo dimensionar claramente qué es lo que está pasando a mi alrededor, ¿sí? Desde adentro, primero de mis competidores, viendo hacia adentro, y también viendo
hacia el entorno directo, qué es lo que está pasando a nivel de productos, a nivel de competidores, a nivel de proveedores y a nivel de compradores, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que le dediquen tiempo a revisar este material, a poder verlo con más detenimiento para efectos de definir entonces cuál sería mi posible ruta de acción y que eso nos debe llevar a esta otra matriz, que es la matriz, esta está basada en la que se conoce como la matriz Ansoff, y esta es una matriz que tiene que ver con dos características fundamentales. Primero, mercado, y segundo, producto, que son las dos cosas que se conjugan para ganar ¿qué? Posicionamiento. Es decir, si yo tengo un mercado y tengo un producto y este producto genera valor y crea valor en este mercado y este mercado lo valora, lo categoriza como un producto deseable, ¿sí? Lo busca, lo compra, lo prefiere, obviamente pues yo estoy en una posición de ventaja frente a los competidores. Entonces, lo que me permite a mí esta matriz de análisis de Porter es precisamente poder identificar cómo yo hago para gestionar esta rivalidad de forma tal que yo me pueda alejar un poco de lo que están haciendo mis competidores, y eso puede significar varias cosas. Una, por ejemplo, proteger mi propio mercado, mi mercado actual, y en cierta forma hacerlo crecer un poco más, utilizando mis propios productos en el mercado que ya conozco, ¿ok? Eso es una estrategia de reforzamiento, de trabajo continuo, como se dice, de generar y crear ese posicionamiento de marca. Un ejemplo claro lo tenemos en Coca-Cola. O sea, Coca-Cola está en su mismo mercado con su mismo producto, pero ahí constantemente con nosotros trabajando, hablando de su producto, hablando de la marca, hablando de que Coca-Cola es el único producto que fue capaz de embotellar felicidad, y la gente compra felicidad al comprar Coca-Cola. ¿Sí? Cuando usted destapa una Coca-Cola, usted está destapando felicidad. Entonces, ¿qué quiere hacer Coca-Cola? Que más gente sea feliz. Entonces, ellos siguen trabajando en ese mismo mercado, esos mercados que ya tiene, y haciendo que la gente cada vez se sienta más feliz. Entonces, ¿cómo yo voy a generar mi felicidad? Dejándote experimentar el consumo de Coca-Cola, y ese es su trabajo. Entonces, yo puedo trabajar mi mercado reforzando lo que ya estoy haciendo bien, sobre todo si soy el líder, ¿sí? Si soy el líder, seguir reforzando lo que ya estoy haciendo bien. Pero yo también tengo la alternativa, por ejemplo, de desarrollar algún otro producto para el mismo mercado, ¿sí? Dándole alguna alternativa adicional o complementando, ¿sí? Lo que ya yo tengo. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola nuevamente, ¿sí? Ellos qué hicieron. Hay muchísima gente que eran consumidores de Coca-Cola y dice, pero ya no la puedo seguir consumiendo. Dice, ¿por qué? Porque el azúcar, bueno, listo, fantástico, ahora te voy a dar Coca-Cola cero, que es la misma Coca-Cola pero sin azúcar. ¿Qué te parece? Dice, fantástico, me encanta. Entonces ahí vamos ahora a un proceso de desarrollo de un producto. ¿Para qué? Para ese mercado ya existente, el que ya me conocía, que ya me tiene, pero que me tiene en alta estima, en alta valoración, pero que estaba demandando algo distinto. Entonces ahí vamos a entrar ahora nuevamente con un producto que complementa mi producto existente, pero que a la vez le da un valor agregado a una parte de ese mercado, ¿sí? Ojo, hay gente que no, el problema no es el azúcar, el problema es que ellos escucharon que los productos a base de azúcar pues tienen son contraproducentes al organismo, y yo no soy diabético, pero prefiero mejor no consumirla, por si acaso, por las dudas, como dicen. Entonces, obviamente ahí me puede llevar a una diversificación interesante, a un desarrollo interesante, ¿ok? De ahí tengo otra alternativa y digo yo, ok, este producto ya yo lo vendí en Panamá, pero no lo vendí en Chorrera, ok, ahora voy a ir al mercado de Chorrera, es decir, voy a identificar otro segmento geográfico con el mismo producto, otro segmento geográfico que me permita a mí, pues, obviamente, mejorar mi captación de clientes, captación de mercado. Y finalmente, hacer un producto totalmente nuevo para un mercado totalmente nuevo. Y en este caso, ojo con esto, cuidadito, probablemente me salí de esta industria y entré en una nueva industria. Es decir, ya no entré a competir con los mismos, sino que ahora voy a entrar a competir con otros. ¿Por qué? Porque me diversifiqué totalmente. Caso clásico, Coca-Cola con Dapsani. Voy a vender aguas. Ya no voy a vender Coca-Cola. Y el consumidor de agua no es el consumidor de Coca-Cola. Entonces, ya ahí entré a competir ¿con quién? Entré a competir con Volvic, con Perrier, con todas estas otras marcas que venden también agua embotellada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que
yo tendría que evaluar aquí, es decir, qué quiero hacer, hacia dónde me quiero dirigir, tomando en cuenta todos estos factores del entorno, de la industria, que son los que me van a regir. Y entonces quiero terminar ya con esta última reflexión, que es la reflexión en torno a cuál es la pregunta estratégica clave. Y la pregunta estratégica clave, señores, es que toda estrategia tiene que tener una definición y un objetivo claro. Pero yo tengo que hacerme siempre una pregunta. Si yo voy a incurrir en un costo, porque la estrategia sí lo implica, ese costo tiene que venir asociado a que yo tenga una claridad de cuál es el beneficio estratégico sostenible que se deriva del mismo y que además esté generando una propuesta de valor para el mercado. Si un costo no genera valor para el mercado, probablemente usted va a tener que replantearse si usted quiere incurrir en ese tipo de costos y quiere hacer que su producto pierda competitividad al haber incurrido en un costo que hace que su precio se tenga que incrementar o que su rentabilidad tenga que disminuir. Entonces, los quiero cerrar con esta reflexión de que todo en la organización tiene que tener un hilo conductor clave, y es que mi propuesta como empresa, como organización, está en generar valor para el mercado y no es un capricho de porque es que yo quiero verme mejor o yo quiero ser el más bonito o quiero ser el más buscado. Todo eso que yo quiera hacer tiene que generar valor. Y cada vez que yo busco fórmulas para generar valor, tiene que haber costos incurridos. Siempre, siempre va a haber. De una manera o de otra, va a haber un costo incurrido. La pregunta es, ¿tengo yo la capacidad de manejar esos costos? Entonces ahora vamos para atrás. ¿Sí? Generé lo que quiero generar, identifiqué lo que quiero generar como valor, identifiqué cuáles son los costos de generar eso como valor, y ahora viene entonces, ahora sí, el proceso de cómo yo puedo hacer para que ese costo no me represente un impacto tan grande que el valor se pierde porque no se percibe. Entonces los invito, señores, a que revisen el material, a que estudien los contenidos y que indaguen. Recuerden, importante, no es solamente la información que yo como docente les comparto. Es importante que ustedes también le dediquen tiempo y esfuerzo a buscar, ¿sí? A buscar información en las redes, en libros, en textos, consultas con otras personas para poder formar y desarrollar su propio carácter. Que tengan buenas tardes y bendiciones.